traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de vocales y sonidos. Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de vocales y sonidos. Traficando rimas, traficando estilo. Estamos. ¿Qué tal, vecinos naucalpenses, compatriotas municipales? Bienvenidos a Letraficantes, este nuevo programa de difusión cultural Naucalpan. ¿De qué va Letraficantes? Pues vamos a traficar letras, vamos a distribuir libros y sobre todo ideas. Vamos a aprovechar este gran clima que tenemos de que nos está cayendo el mundo encima, deshojado por partes. Y les vamos a compartir todo lo que cachemos con nuestras manos y se los vamos a llevar a su casa en transmisión directa. Es para que la gocen. Claro que sí, yo soy el Funky Junkie, Cobb da Rocha, y pues estaré compartiendo el vicio de este mundo literario con ustedes en cada transmisión. Espero. Y por aquí ando Jonas Brother, acá Axel Velasco, estudiante de filosofía, y como buen estudiante de filosofía, a mí nadie me calla y soy bien cotorro, y pues vengo aquí a regañarnos un rato y a compartirles de este vicio que bueno, a todos nos mata, pero de a poquito. Maravilloso. Y bueno, el tema de hoy es el origen de estas especies. ¿Qué especies? Pues precisamente los adictos a la literatura. La gran pregunta es, ¿cuáles son los tres libros que han marcado tu vida? Y bueno, yo quiero comenzar con los amigos que les traje hoy, ¿no? Así que los libros son buenos amigos, pero son incluso mejores porque no nos caben en las manos y no los podemos llevar a ningún lado, ¿no? Estos viajes intensivos que nos proponen a la aventura. Yo quiero presentarles aquí a Herman Melville con Moby Dick. Es la novela pirata menos famosa de la historia, fundadora de una nación. Quisiera comenzar con esa, ¿cómo se afirma eso de que funda una nación? Bueno, Moby Dick es un libro muy variado, ¿no? Incluye inclusive un análisis de las grandes ballenas, ¿no? Y cómo no iba a ser si el mismísimo Herman Melville fue pirata, se quedó varado en una isla de caníbales, recorrió el mundo, estuvo en un barco pesquero y conoció de primera mano que era enfrentarse al Leviatán y destazarlo para conseguir su grasa y así nutrir al naciente imperialismo americano. Y aunque se diga imperialismo americano, yo creería que es un poeta, es un escritor, ¿no? Porque también tiene sus poesías y sus cuentos. Es un escritor pues de talla mundial, ¿no? Nos ha afectado a todas las naciones que los rodeamos. Y bueno, aquí leo una partecita donde cita, ¿no? Quienes hacen referencia al Leviatán, a este monstruo de las profundidades. Dice, pues es mediante el arte como se crea ese gran Leviatán que llamamos república o estado, en latín civitas, y que no es otra cosa que un hombre artificial, un verdadero monstruo de las profundidades. Y esta frase proviene del inicio del Leviatán de Hobbes. Pero bueno, ¿a qué refiere esta obra? Esta obra nos va a relatar un poco, nos va a relatar sobre el inicio de la aventura del Pequot, un barco en el que se monta nuestro querido narrador Ismael, ¿no? Y así inicia la obra, en vislumbres. Llamadme Ismael. Hace algunos años, no importa cuántos, teniendo poco o ningún dinero en la bolsa y nada en particular que me interesara en tierra, pensé navegar un poco y ver la parte acuática del mundo. Es una manera que tengo de ahuyentar la melancolía y regular la circulación. Siempre que noto la amargura en la boca, cuando de mi alma se apodera un noviembre húmedo y lluvioso, cuando me encuentro involuntariamente a mí mismo deteniéndome ante las funerarias y cerrando la marcha en todos los entierros, y especialmente cuando mi hipo se enseñorea hasta tal punto de mí que requiere un fuerte principio moral para impedirme que salga deliberadamente a la calle y me dedique metódicamente a quitarle el sombrero de un golpe a la gente. Entonces,
Ha llegado el momento de embarcarme lo antes que pueda. Esta es mi alternativa a la pistola y a la bala. Catón se arroja sobre su espada con una expresión filosófica. Yo me embarco en silencio. No hay nada sorprendente en ello. En un momento u otro, casi todos los hombres, lo sepan o no, comparten conmigo los mismos sentimientos hacia el océano. La entrega, la aventura, la novedad. Todo lo que es cambiante. Y es que solo así podría ser una obra vasta, enorme, que se entrega al océano. ¿Qué es lo que vemos en esta obra? Pues vemos un poco de todo en realidad, ¿no? A los balleneros principalmente, que cazaban a la ballena para obtener el aceite, que en esa época funcionaba al igual que el petróleo. No hay gran diferencia con lo que ocurre ahora con las exploraciones del mismo país, ¿no? También tenemos caníbales que vienen desde las islas polinesias, desde el África meridional y también desde las islas del norte, ¿no? Desde esta gran planicie que es la América salvaje. Y desde ahí surgen cazadores que con sus arpones iban atrás de las ballenas y al matarlas las desollaban y repartían. Entre los mejores capítulos que yo recuerdo de esta obra está, por ejemplo, aquel en el que el cocinero, después de destazar una ballena e intentar dársela de comer a uno de los maestros, a uno de los maestres, no se desea cocinarla por cómo se cocinó, no se desea comerla por cómo se cocinó, y entonces empiezan a entregar los pedazos de la ballena al lado del barco, pero mientras lo hace, tiene que dar misa a los tiburones, y esta misa es la misma que se hacía en Estados Unidos cuando se entregaba a sus hijos a la guerra, ¿no? Aquellos pesqueros que no sabían si iban a volver o no de las terribles aguas, y entonces había ahí alguien encomendándolos, igual que dar misa a unos tiburones, se da misa a los guerreros, esperando que haya algo más profundo e inclusive sacro debajo del mar. La figura principal de Moby Dick es el capitán Ahab, ¿no? Un perverso y taciturno capitán que ya es mitad ballena y mitad hombre. Ha perdido una pata, ha perdido una mano y tiene marfil en vez de estos miembros para contentarse y protegerse. Este loco, obsesionado con la ballena blanca, impulsa a toda su tripulación hacia el mar para encontrarse con el mismo demonio y en ese enfrentamiento descubrir de qué está hecho realmente el hombre. Como pueden ver, es un libro casi enciclopédico. La crítica a veces ha dicho que Melvin es más que el pastor del mar, aquel que hizo la Biblia del océano. De alguna forma, este libro logró fundar una nación de piratas, de cazadores, de pesqueros y también de todos aquellos que, rechazados del lugar de donde vienen, encuentran cobijo en aquel lugar que no tiene nombre, y es la profundidad. Pues bueno, este es mi primer amigo y ya nos iremos acercando un poco más a lo que nos concierne a nosotros como latinos y no solo como americanos. Un libro maravilloso Moby Cock. Mi pregunta es, ¿por qué marcó tu vida? El libro es buenísimo, eso me queda claro, pero ¿por qué a Axel Velasco le encanta Moby Dick? Yo diría que es porque fue el primer libro inmenso que alcancé a leer. La verdad es que pensaría que el vicio de esta lectura se tiene que iniciar con grandes montañas muchas veces. Hay a quienes nos gusta darnos de palos como retos, y aunque no entendamos un principio, seguimos ahí nadando, porque somos tercos, ¿no? Y en eso intentamos absorber algo que no nos cabe en las entrañas o no tenemos a disposición, y por eso buscamos en las lejanías. Yo tuve la suerte, o la maldición, de que mi hermana fuera quien me regaló el libro, y por eso me quedé traumado con él, y sabía que era un reto, ¿no? Todo regalo que no se utiliza, bueno, termina siendo una cadena que no se corta. Por suerte pues, sí se conquistó. Y ya lo he leído un par de veces, inclusive con amigos, solo. Un buen libro es un compañero que no se separa, ya se nos enquista como tumor y nos está tragando. Recuerdo cuando la primera vez que lo leí no podía dejar de hablar de balleneros y de cacerías y de mares, y traía a todos hartos, pero pues bueno, se hizo costumbre. Y por eso me tienen aquí. Traficando. Pues igualmente con esta idea que dices de buscar aquello en la lejanía, ¿no? Tratar de explicar lo que no comprendemos,
De eso va un poco mi primer libro también. Mi primer libro es el libro, el gran libro. He aquí. Este es el libro. La Biblia. No toda. Yo creí que la sabías al derecho y al revés. Sí, pero no la he leído toda. Me la han leído completa. Eso sí, completo solo escuchado. ¿Y quién te la leía? Mi abuela. Precisamente mi abuela. De niño yo viví mucho tiempo con mi abuela. Una mujer religiosa, católica, mexicanamente católica. Sin embargo, pensemos en un cristianismo no de hace 13 siglos, sino de hace 20 años. Un cristianismo muy moderno, con una perspectiva bastante desfigurada de las letras sagradas. Sin embargo, imaginen un niño a quien su abuela le presenta la verdad del universo. Este libro lo tenía todo: la creación y la destrucción del mundo. Explicaba al hombre, a la mujer, a la bestia, al sol, todo. Tenía una explicación para todo. Había milagros, había traiciones, había de todo. Y según mi abuela, era la verdad absoluta del universo. Un niño quien apenas comienza a vislumbrar los quehaceres de la realidad, no cuestionaba. Así como hay quienes tienen amigos imaginarios, yo tenía una Biblia. Y así como hay quienes piensan que pueden volar, yo tenía una Biblia. Y así como hay quien piensa que es inteligente y puede llegar a hacer algo en su vida, yo tenía una Biblia. Excelente. Oye, Copta, ¿y alguna vez intentaste hacer algún milagro? Claro, esto que estamos haciendo, compartir literatura a la comunidad, tratar de mejorar este ambiente ciudadano, tratar de compartir esta adicción por los buenos hábitos, por las buenas letras, es un milagro. Bueno, quizás no sea convertir el agua en vino, ¿no? Pero sí la tinta en sangre, y ya eso valga para algo. Maravilloso. Y bueno, sobre este libro hay mucho que decir, preferiría no decirlo otra vez, ¿no? Pueden ver cualquier documental o simplemente tecleen el título, Biblia, que en realidad Biblia, pues en español significa libro, ¿no? La Sacra Biblia es el libro sagrado, no tiene un título per se. O sea, es un libro que se llama libro, ¿no? Como el desierto del Sahara, que Sahara en español es desierto, el desierto es algo similar, ¿no? Hay pasajes, claro, y hay pasajes muy bonitos. Voy a compartir solo alguno con la interpretación, ¿no? que daba mi abuela, pasando a través de mí y ahora madurada a través de los años y de las letras. ¿Cómo es que este gran libro puede tener un significado muy intenso que no necesariamente es el que se le ha adjudicado a lo largo de la historia y el capitalismo y la religión y demás? Piénsese, por ejemplo, en Abraham, Sodoma y Gomorra. Dios le dice a Abraham: voy a destruir ese pueblo, esa ciudad, ¿no? Imagínense que llega Dios y le dice a Abraham: voy a destruir Naucalpan. ¿Qué? Porque no hay un solo ser humano que valga la pena salvar en esa ciudad. Bueno, yo no, pero sé que tú sí, Copta. Exactamente, es lo que dice Abraham. Eso le responde Abraham a Dios: déjame buscar a 10 hombres buenos para que veas que hay gente que vale la pena ser salvada. Y Dios le dice: órale pues, te doy una semanita. Y que se da por una vuelta por el barrio, 2 vueltas por el barrio, pasa al Electra, ¿no? Luego va al tianguis, los encuentra, ¿no? ¿No? ¿Qué? No los encuentra. Y le dice a Dios: es que me pediste muchos. 10. Es Naucalpan. Digo, es Sodoma. Sodoma. Es Sodoma, no hay tantos. Dice 10, bueno, tráeme a 3. Nos vemos en una semana. Ah, ya. En Se fue a Plaza Satélite.
Exacto, dijo, allí debe haber gente buena y por supuesto no la encontró. Entonces, a la semana, Dios le dice, tu última oportunidad, encuentra a una sola persona que sea honorable, que sea respetable, que sea honrada, que sea justa, que sea bondadosa. Y entonces perdono al pueblo completo. Puch. ¿Y se fue a dónde? ¿A Periférico? Y como sabemos, quemó la ciudad. Esa es una escena que todos tenemos presente, Sodoma y Gomorra ardiendo en llamas. Eso significa que no encontró a nadie. Ya valimos. Precisamente, he ahí esta enseñanza. Imagínense que es verdad que en este momento Dios le pidió a un Abraham naucalpense buscar a una persona justa, honrada, honorable, respetable y bondadosa. ¿Serías tú que nos estás viendo? ¿Serías tú? ¿Sería yo? Eso es lo que debemos alcanzar. Tratar de ser ese uno que vale la pena. Tratar de ser esa persona que se sobreponga a los vicios mal habidos y se entregue a los vicios bien habidos. Y bueno, salvar así a la humanidad. Quizá no de unas llamas que caen del cielo, pero sí de unas llamas que suben de nuestras propias entrañas especiáticas de la humanidad. Que de alguna forma el libro se contagia desde dentro, ¿no? Es casi una posesión, ya nos habita. Sí, pensé en esto de la sangre para consagrar. Así mismo como se consagra el vino, nos consagramos nosotros cuando abrimos los libros, ¿no? Y se va transformando todo lo que discurre y transita por dentro de nuestro cerebro y entrañas. Bueno, pues yo les quiero presumir aquí un segundo a mi compañero Eduardo Galeano, ¿no? Con patas arriba y su escuela del mundo al revés. Aquí en la portada se ve perfectamente al cantante poseído. Ay, ¿quién fue ese Eduardo Galeano? ¿Quién nos dice que nació en Montevideo en los 40s? Se inició en el oficio de periodismo, ¿no? Publicaba dibujos y crónicas en el semanario. Luego se hizo jefe de redacción, ¿no? Durante los años de la dictadura militar allá en el Uruguay. Estuvo en Argentina, ¿no? Fundó y dirigió la revista Crisis y a principios del 85 regresó a Montevideo y bueno, donde actualmente vivía, caminaba y escribía porque pues ya murió hace muy poco en realidad, ustedes pueden buscarlo. En realidad fue muy prolífico este Eduardo Galeano, no solo a través del periódico sino también con sus obras. Tiene varios libros muy famosos, además de Patas Arriba están Las Venas Abiertas de Latinoamérica, ¿no? También tiene por aquí, bueno, pues por aquí no los mencionan porque sus libros hablan de fútbol, ¿no? Y entonces, si les gusta lo que les leo por aquí, igual y puedan ir a buscar un librito de ahí de fútbol. Este libro me es muy vasto y muy querido porque cuando yo estaba en la preparatoria, ¿no? Y me andaba ahí quedando dormido, con buen prepo, el profe de literatura solía agarrarlo como si fuera su propia Biblia y nos leía el sermón caminando entre los pasillos. Entonces voy a leer parte del sermón. Este es aleatorio, entonces a ver qué sale, ¿no? Dice aquí: la cibercomunidad naciente encuentra refugio en la realidad virtual, mientras las ciudades tienden a convertirse en inmensos desiertos llenos de gente, donde cada cual vela por su santo y está cada cual metido en su propia burbuja. Hace 40 años, según las encuestas, 6 de cada 10 norteamericanos confiaban en la mayoría de la gente. Ahora, la confianza se ha desinflado. Solo 4 de cada 10 confían en los demás. Este modelo de desarrolla el desvínculo. Cuanto más se demoniza la relación con las personas que pueden contagiarte el SIDA, o quitarte el trabajo, o desvalijarte la casa, más se sacraliza la relación con las máquinas. La industria de la comunicación, la más dinámica de la economía mundial, vende los abracadabras que dan acceso a la nueva era de la historia de la humanidad. Pero este mundo comunicadísimo se está pareciendo demasiado a un reino de solos y de mudos, ¿no? Qué chulada.
Qué chulada, parece que fue escrito hoy. Parece que fue escrito mañana. Es una predicción absoluta de lo que somos, de cómo nos manejamos hoy en día. Vemos lugares poblados, ¿no? Plazas, parques, calles enteras, ¿no? Vamos en el micro colgados de allí sobre la llanta casi, y no nos comunicamos entre nosotros, porque nos comunicamos, vamos todos ajenos en la tecnología y nos estamos comunicando con todo el mundo, excepto con quien tenemos a un lado. Pero bueno, tenemos el espejito en la mano, ¿no? Exacto. Además, qué guapos nos vemos en el espejito. Espejito, ¿no? espejito. Ajá. ¿Quién es el más bonito? ¿Qué me vas a relatar? ¿Qué vas a contar? ¿Qué te voy a fotografiar? Son puras ilusiones de la soledad. Inclusive este capítulo se llama Pedagogía de la Soledad y trae, entre otras cosas, lecciones de la sociedad de consumo y un curso intensivo de incomunicación. Aquí dice: por las noches, para no ver, enciendo la luz. Un versito. A mí me alegra muchísimo esta edición porque tiene los dibujos aquí de Posada, ¿no? Tiene los gráficos. José Guadalupe Posada, por cierto. Supongo que muchos lo conocen, espero que no lo conozcan, porque alguna vez precisamente dijo Diego Rivera acerca de José Guadalupe Posada, que él era tan gran artista que seguramente su nombre se olvidaría. ¿Qué es esto? Porque pensemos, ¿a quién se le ocurrió inventar una mesa? No sabemos, porque lo importante es la mesa en sí, la mesa per se, no quien la haya inventado. Nosotros vamos a una mueblería y no preguntamos quién es el carpintero que inventó esto hace cuántos siglos. No, lo que queremos es algo útil, algo que sea representativo en la vida. Es lo mismo que pasa con el arte de José Guadalupe Posada. Para quien no lo conozca, pues es quien inventó la muerte mexicana. La Catrina, esta calaca elegante, incluso sensual, con el sombrero morado y demás. En el ideario mexicano creemos que siempre ha sido así, que desde nuestros antepasados, que los mexicas, y que ellos así concebían a la muerte. No es cierto. Esa Catrina la inventó José Guadalupe Posada, un artista mexicano. La muerte mexicana fue inventada por un artista, no por el universo. Claro, tenía que haber un pincel, una idea, ¿no? Y una cuba ahí talando, ¿no? Y un corazón latiendo. Justo. Pero como toda buena riqueza se hace popular y se redistribuye. Si no, no es buena riqueza. Se tiene que hacer común. Aquí les quiero leer otro pasajito de esto que creo que nos es común a todos y se llama La industria del miedo. El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo. Es que justamente aquí tiene una anécdota de alguien que detrás de las rejas de su casa dice: bueno, pero es que si me porto bien, mañana me dejan salir a la panadería. ¡Qué logro! Recuerdo que después de cada lectura de esto, porque además este librito tiene unos pequeños cuadros, ¿no? Unos pequeños cuadritos que te los voy a mostrar. Y entonces así se va dosificando. Si quizá un Moby Dick es muy grande, pues demasiado para echarnos de un solo tajo, ¿no? Podemos ir dosificando la lectura. Nada más quisiera leer un último pasajillo, es muy breve. Se llama El miedo global. Y dice: los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo.
Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Al final de leer, mi profesor siempre decía, ¿y qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les pareció? Y así medios cabizbajos, medios dormidos, unos decían, no, pues está chido. Y otros se quedaban sin palabras. Ahí nos contarán cómo están ustedes después de que les compartamos esto. Fíjate, bueno, para empezar, pienso en el miedo, por supuesto. Es un tema muy literaturizado, por cierto, y muy utilizado, ¿no? Frases como los emperadores, los reyes, los gobernantes, ¿no? Que dicen el gran consejo, mejor que te teman a que te respeten. El respeto no sirve, pero si te tienen miedo, eres un muy buen líder. Mejor ser temido a ser amado, incluso. Exactamente, ¿no? Ahí está Felipe, ¿no? Felipe Lovecraft. Ah, Felipillo. Felipillo, el famoso H.P. Lovecraft, que por ahí dijo también que el mayor miedo de la humanidad era el miedo a lo desconocido. Claro. Imagínense no conocer estos libros, qué miedo provocan. Ese vacío. Y es justo, ¿no? También el libro, si no como pistola, más bien se toma como linterna para iluminar esos pasajes oscuros de la vida. Exacto. Soy fuerte contra mis enemigos, dice el hijo del Brahman, porque llevo en mi pecho los cantos que me enseñó mi padre, las palabras que nos salvan de estar solos. Chulada. Benito Taibo dice, no hay nada más peligroso que un lector. Ah, sí. Cuidado, viciosos, cuidado. Y por otro lado, pienso, bueno, en esta cuestión horrenda en que se ha convertido la literatura. Uno llega a la escuela, ¿no? A la clase de español y te dice el maestro, bueno, tienes que leer el Mío Cid, el Quijote y el Cantar de Gestas. O sea, son libros horribles. ¿A qué voy con esto? La literatura es como la música. Si uno no conoce música, jamás has escuchado ni una canción, y de pronto llega el maestro en la escuela y te dice, es que la gran canción de la historia humana es la sonata número 15 de Mozart. Y punto. Lo vamos a odiar. Nunca en la vida nos va a gustar la música. Y no es porque Mozart no sea bueno, quizá el mejor. Sí, tal vez el Quijote sea el mejor libro, no lo sé, probablemente. Pero no podemos comenzar por ahí. Debemos comenzar por algo más cercano, por algo que nos atrape a la primera. Tal vez sea un ritmo muy tropicalón que nos comience a levantar los ánimos para bailar. Esa es la música que nos llega primero. Poco después comenzamos a exigir más a los músicos, hasta llegar probablemente a la música clásica. Es como el baile. ¿Quién se pone a bailar ballet? O sea, uno comienza con cumbias, ¿no? Para una rancherita, aquí la banda, ¿no? Con el buen ánimo. A perrear, claro. ¿no? Comenzamos con el perreo y poco a poco, conforme nos vamos inmiscuyendo en esa bella arte, pues vamos exigiendo más hasta llegar al tango, hasta llegar al ballet. Pero es un camino. Claro. Es un camino. Uno no se hace vicioso a la primera página. La adicción lleva su tiempo, lleva un buen paladar. Claro. Y además lo primero que nos captura, pues ya es nuestro instinto animal en pleno deseo, ¿no? Sugiriéndose sobre las letras, sobre las palabras, sobre aquello que también nos comunica. Porque a pesar de que los libros estén lejos, en tiempo o en espacio, tienen alguna sonancia con lo que nosotros estamos pensando. Y por eso mismo nos hablan. No es otra voz la del poeta, sino la de aquel que está pronunciando los versos. Chulada. Y bueno, voy a pasar
al segundo libro, otra cosa extrañísima, porque ¿quién utilizaría un diccionario como un gran libro? Uno pensaría que un diccionario en realidad es un libro de consulta. Cuando uno no entiende una palabra, de pronto alguien en un programa en Facebook, dos locos distribuyendo vicios literarios, dicen: los libros son el bastión de la sociedad. Qué bonita frase, pero no sé qué significa porque no tengo ni idea de lo que es un bastión. Me suena que es un bastión, ¿eh? Me suena como a bastón. Por ahí va. Como la banda. Como la banda. El bastión precisamente es una especie de andamio. Eso sí sabemos qué es, ¿no? Un andamio, una base, un tapanco. Es lo que nos sostiene. Es como una pirámide de porristas. Pues el protagonista está en la punta y el bastión son los 50 que lo soportan. Eso es un bastión. Entonces la literatura, el arte en general, es el bastión de la humanidad. Nosotros estamos aquí hablándonos vía Facebook, pero Facebook, por muy banal, por muy horrible que parezca, por muy poco artístico que llegue a parecer, en realidad es resultado de un bastión literario. Facebook no podría existir sin la literatura, ni siquiera las garnachas podrían existir sin la literatura. ¿Ni siquiera las garnachas, Cobda? Claro que no. ¡Hay que salvar esto! ¡Hay que salvarlos! Por supuesto, la literatura no sirve para ser más inteligente, sirve para poder saborear una garnacha. Sí, si no, como empapelas los taquitos de canasta, pues necesitas un buen verso, ¿no? Ahí, un poemita. Claro, los deshojas. Y bueno, entonces, el diccionario Larousse ilustrado a color. ¿Qué tiene esto de literario? Hermoso. Piensen que la Biblia es la verdad absoluta. Es difícil imaginarlo porque ahora pensamos en la Biblia como un libro ficcional, es decir, que Dios haya chasqueado los dedos y a partir de ese chasquido se haya creado el universo, nos parece algo, pues, fantasioso, un invento de la religión, si quieren, de una corriente filosófica, pues, que pareciera a algunos caduca, aunque sigue resonando en las paredes. Sin embargo, piensen que nosotros vivimos hace 13 siglos y tomamos la Sagrada Biblia como la verdad absoluta y no lo dudamos, así como hoy nadie duda que el mundo sea redondo o bueno, como elíptico, achatado, no sé qué forma dicen ahora que tiene. ¿De balón de fútbol? Exactamente, nadie lo duda. Si yo dijera que la Tierra es plana, pues automáticamente todo el mundo pensaría que estoy loco o que soy un ignorante. Sin embargo, en aquellos tiempos, la Biblia era la verdad absoluta. Quien la cuestionaba, entonces ese era el ignorante, ese era el loco. Llega un diccionario. ¿Quién inventó el diccionario? Así se llama, Larousse. Larousse es el apellido de quien inventó el diccionario. Entonces llega este señor y comienza a compilar palabras al azar. Él no sabía lo que estaba haciendo, solo quería explicar las palabras. Pero cada palabra es una idea. ¿Cuántas veces esta expresión lo tengo en la punta de la lengua? Sabemos qué queremos expresar, pero no tenemos el nombre de esa cosa que queremos expresar. Entonces, sin la palabra no hay una idea. Por ejemplo, si no sabemos lo que es un bastión, no hay ninguna idea para esa palabra. Si no sabemos lo que es una elucubración, no nos dice nada. No hay idea. Entonces la palabra, aunque la podamos escribir y la podamos deletrear, no nos dice nada, porque no hay una idea detrás. Lo mismo al revés, si tenemos la idea, pero no tenemos una palabra que exprese esa idea, entonces no hay nada, no existe nada. De nada sirve una idea que no sea nombrado.
Entonces, se queda ahí el pobre pececillo dando vueltas y vueltas hasta que se ahoga solito. Y en cambio, cuando queremos dejarlo nadar, tenemos que abrir la bocaza. Y ya si somos burros, pues bueno, una de estas grandes cosas nos viene a tumbar. exacto. Entonces, un diccionario no es una compilación de explicaciones de palabras, sino una compilación de explicaciones de ideas. Justamente, inclusive habría que mencionar que, bueno, todo este proyecto enciclopédico va de la manita con aquella época francesa que se llama la Ilustración, ¿no? Y que era la Ilustración, sino superar el oscurantismo, esta oscuridad, estas tinieblas de duda que no se habían confirmado. Y en cambio el proyecto Ilustrado, que quiso venir a verter luz, ilustró justamente. Como se pinta un mural, se empezó a pintar el mundo, pero en vez de utilizar pinceles y colores, se empezaron a utilizar ideas, palabras, hombres, ¿no? Que querían, en todo el sentido universal, pues darle color al mundo y empezar a superar esas tinieblas para llevarnos al siguiente paso. Y además lo ilustraron a color, Sí, que es lo mejor. se ve bien chido, es bien bonito. Yo recuerdo que ya de más chico, yo agarraba el diccionario, ¿no? Digo, probablemente no se me tumbó todo lo burro, pero aunque sea ahí un poquito, para ser tan cotorro. Y recuerdo que lo que más me gustaba de diccionarios y de enciclopedias, pues eran los dibujos, ¿no? Y ver esas criaturas que yo nunca antes había visto, ¿no? Moluscos, ¿no? Conchas de mar, elefantes inclusive, pero ya no las caricaturas que estaban bonitas y todo, sino la ilustración. Ahora tenemos estas descargas eléctricas continuas de las pantallas que nos dicen ya cómo son las cosas, pero lo más misterioso, lo más valioso se tiene que buscar, porque cuando buscamos, entonces tenemos el valor de esa aventura, de esa perdición, porque no hay que olvidar, todo diccionario claro que ilustra, pero también nos pierde. Los libros no dejan de ser laberintos, no dejan de ser acertijos, no dejan de ser problemas, donde uno mismo tiene que hallar su camino, su ritmo para recorrerlos, ¿no? Y revisitarlos una y otra vez. Y recuerden que un libro jamás tiene la solución para nada. La solución es el lector. El libro solo es el camino que ese lector debe seguir para encontrar la respuesta. ¿Qué respuesta? Él mismo. ¿Sí? Las grandes preguntas que se van a seguir preguntando, que no tienen respuesta, pero hay otros que también se las han hecho. Y bueno, ya que pasamos por el estadounidense de Herman Melville, que le pertenece ahora al mundo porque es buena riqueza, y el uruguayo, que también se volvió global, ¿no? Galeano. Ahora quiero hablarles de un compañero mexicano que se llama Miguel Guardia, con este fragmentito de su obra, que es El Retorno y otros poemas. Bueno, a mí me gusta mucho este librito, porque es de una colección que se llama Archivo Negro de la Poesía Mexicana. Yo no creo que ningún otro archivo valga la pena tanto como aquel que es oscuro. Se los presento. De la bonita editorial Malpaís, ¿no? Les voy a leer así unas cosillas de este valedor para que se enteren, mi querida bandita naucalpense. Pues resulta que Miguel Guardia Ríos nació en la Ciudad de México, fíjense, era chilango, el 17 de agosto del 24 y murió en la misma ciudad el 22 de noviembre del 82. Aquí nos dice que debido a una complicación hepática, llevó a cabo estudios de Derecho y de Letras en UNAM. Perdón, pero eso está excelente. Sí. Fue aquí becario del Centro Mexicano de Escritores, llevó una gran investigación, ¿no? Hizo obras de teatro, ¿no? Fue gran poeta. Y entonces por eso es que este fragmentito es muy pequeño de su obra. Sin embargo, tiene ahí unos saborcillos que a mí me causan no sé qué en el pecho. Siento que la poesía, la buena poesía es como una buena película. Seguro les ha sucedido que entran al cine y cuando salen de la película el mundo ya no se ve igual. Ya es más que solo por estar ahí encerrado en una caja con luces estroboscópicas, ¿no? Es más allá de eso, que algo empieza a nacer en nosotros. Así tiene que ser un buen poema, como un hacha que rompe el hielo. Nos tiene que romper la cabeza. Y bueno, les leo aquí El Retorno, que dice: Hoy para hablarte me he quedado solo, cerré para estar solo todas las ventanas, el ojo alegre de las cerraduras y los libros y las puertas, y todo lo he cerrado.
nomás los labios no, ni estas atormentadas palabras que irán naciendo de mis labios a oscuras. Es muy verdad que yo hubiera querido hablarte, como antaño, del amor y las cosas que nos unen. Hubiera querido decirte largamente que te quiero, que me gusta que me sigan tus ojos, que no hay suavidad como la de tus manos, pero hacia afuera un aire erizado de gritos. ¿Comprendes? Pero algo trágico está sucediendo allá afuera. Y yo no lo sabía. Mira, solo el amor no basta. Tampoco basta con querer que nuestros hijos sean los más hermosos o los más inteligentes, porque ahora sé que en ellos le daremos al mundo únicamente más carne para el dolor. Otro recinto de amarguras, otra enturbiada fuente de lamentos. Ni siquiera bastaría que tú y yo y nuestros hijos fuéramos a detener a todos los que pasan para preguntarles, con un gesto amistoso, ¿por qué están desesperados? ¿Por qué gritan así? ¿Por qué llegan a la vida como la más estúpida, la más innoble o la más feroz de las tareas? Nadie me escucharía, ¿sabes? Creo que nadie nos escucharía. Y tendrías también que sentir lo que yo ahora, aquí encerrado, tengo la certeza de que si cogiera el teléfono y llamara, y llamara, y llamara hasta morir de sed y de hambre, todos los números contestarían ocupados. Podría también abrir las ventanas y gritar por la mañana, por la tarde, por la noche, aullar, gritar hasta que todo el mundo se despertara, destrozarme gritando y gritarles y gritarles. Pero para hacer eso es necesario ser heroico. Y yo no soy más que un hombre con el corazón desgarrado y convencido de que ya no existen los héroes, de que nadie mueve un dedo para salvar a nadie. Todos están cuidando sus pedazos de pan duro, cepillando con agua su único traje para evitar que se vea pardo, pensando en una hermosa mujer que se entregará gratis. Los héroes. Cuando llegas a estas dos últimas palabras, los héroes, te ruego que las digas con una voz cuidadosa, como si anunciaras a alguien la muerte de sus padres. Ya no hay héroes, ¿me oyes? Ya no hay héroes. Todos asisten diariamente a una oficina y son buenos empleados y trabajadores. Todos están cansados y tienen hijos innumerables y acostumbran a hacer un paseo dominical provistos de bolsas en las que hay tortas y refrescos. Corren un poco entonces y golpean una pelota o tratan de subirse a un árbol inclinado y pequeño para demostrarse que aún siguen siendo los mismos. Luego comen, hablan sabiamente del aire puro, satisfechos de su existencia reposada y cómoda, y regresan a sus casas y se duermen tranquilos, tras de poner su dentadura en un vaso con agua. Y yo no sabía nada de esto y estaba mudo, y me levantaba contento en las mañanas y hablaba de amor y de nostalgia como lo más hermoso y lo más terrible que puede sucederle a un hombre. Se aprenden, sin embargo, palabras oscuras y cambian de sentido nuestras viejas palabras. Si ellos quisieran mirar a su alrededor, si ellos quisieran mirar a su alrededor y ver, y si ellos vieran que el mundo ya no es sencillo, si por lo menos sintieran algo de dolor del mundo, si se conmovieran por lo menos con un verso sencillo, si un odio simple les partiera el alma, si por lo menos lloraran con un dolor sencillo, su pecho no sonaría más como un ataúd. Sabrían que las sirenas de las ambulancias aúllan como mujeres enloquecidas al olor de la sangre, que hay niños que se quejan suavemente como si cantaran una antigua canción, porque se están muriendo sin que nadie lo sepa, que hay gemidos y palabras entrecortadas brotando de zaguanes oscuros, de cuartos de hotel, de estrechos callejones donde el hombre se refugia, del quejido impotente y opaco y terroso, de los que caen diariamente bajo la violencia, del odio de los que roban por vez primera, porque ya nada tienen que pueda serles robado, que hay cantos lúgubres en las iglesias y coros aterrorizados en los hospitales. Conocerían el zumbido plomizo del silencio de los que ya aprendieron que todo es inútil. Y quizá entonces cada uno tomara su corazón henchido, inflado e hinchado por la ira y por el llanto y la desesperanza, y lo arrojara desde su turbia torre de marfil como semilla grande para el florecer del héroe, para alfombrar de púrpura valerosa el camino que haya de pisar mañana el héroe verdadero. ¿Estás haciéndome caso? El héroe verdadero, el que lleva en las sienes una corona de espigas y en el pecho un corazón de pan tranquilo y vigoroso. Compréndeme ahora. Se engañan quienes creen que solo ante un lecho de muerte uno se despide para siempre de todo aquello que le es querido. Estoy vivo y estás viva y existe la esperanza. Pero tengo que despedirme de estas palabras mías que no gritaré jamás, porque solo soy un hombre. Pero ojalá llegue alguien que las arroje al aire
Ya sé que muchas serán arrastradas por el viento, entonces, y que algunas caerán sobre azoteas y que lentamente irá secándolas el sol y pudriéndoles la lluvia, que otras quedarán sobre el asfalto de las calles y que serán comida para los perros, pero que una, la más limpia y serena de todas, acunará la infancia del que estamos esperando. Bueno, eso era todo lo que quería decirte. Ahora voy a salir de nuevo a la calle. Deséame la mejor suerte y que tenga la fuerza de voluntad necesaria para no dejarme acobardar como ellos. Ay, ese Miguel Guardia. De 10. Para no dejarme acobardar como ellos. Es toda una aventura y un desafío. Todos los días se puede leer el poema favorito y preguntarse si uno se ha vuelto cobarde. Nos dices, Cauda. Quisiera no decir nada. Son textos para disfrutar. Es como ese momento después de un orgasmo. ¿Para qué hablar? Si ya pasó, o sea, ahí está el paraíso, ahí está la maravilla. ¿Para qué decir algo después? Solo recostarse y disfrutarlo. Como cuando escuchas el estreno de tu disco, ¿no? Así estás esperando y ya te dicen, no, mañana sale el próximo éxito de, no sé, Miguel Bosé, Gorillaz, si quieres. Y ya vas, ¿no? Lo descargas o compras el disco si eres así a la vieja usanza, ¿no? Corres, te encierras en tu cuarto, prendes el estéreo, pones el disco y nada, lo prendes y lo dejas correr y te acuestas. Te acuestas y te quedas ahí escuchando, como si fuera una especie de pequeña muerte. Pero es bien raro porque no se muere, sino que algo empieza a nacer ahí. Un amor, ¿no? Un amor desconocido. Claro, y esta es una práctica que debemos practicar. Es un buen vicio, en verdad. Muchas veces la música hoy en día es solo el soundtrack de fondo. Ponemos el disco y estamos barriendo la sala, estamos haciendo la tarea, hacemos 1000 cosas excepto escuchar la música. La oímos, pero escuchar implica no hacer nada con el resto de nuestro ser y enfocarnos en los oídos. Lo mismo, por ejemplo, para ver una película, ¿no? Pues estamos comiendo palomitas, nos estamos sabroseando a la pareja y la película pues solo es como el pretexto. Lo mismo pasa a veces con los libros, ¿no? Es como para pasar la materia, es como pues para aparentar, como para matar el tiempo en lo que voy en mis 2 horas viajando en microbús. Naucalpan es un calvario, ese gran viaje que podría ser en 10 minutos según la distancia, pero bueno, por el tránsito, el paso de los microbuseros. Oye, pero es que si no, ¿cómo pasaremos los días? ¿A poco tienes algo mejor que hacer que estar en el tráfico? Leer. ¿Cómo no? Y en fin, lo mismo, la poesía, por ejemplo, tiene este estigma de... Bueno, no sé si el estigma o la incógnita, mejor dicho, de cómo se lee poesía. Es decir, a veces tomamos un libro con poemas y leemos uno tras otro, tras otro, tras otro y acabamos el libro y ya leí mi libro del mes o del año, ¿no? O de la vida, ¿no? Pero en realidad un poema es como el desayuno, nada más agarra un poema, léelo y disfrútalo. Muchas veces, como en el desayuno, ¿no? Te comes lo que sobró de la cena de ayer. Entonces es lo mismo, a veces un poema no te deja avanzar. Dices, necesito leerlo otra vez. Voy a repetir lo que cené anoche y lo voy a leer. Sería como un modo un poco más disfrutable de leer poesía. Volviendo, ¿no? Rumiando. Y es esto justamente, ¿no? Nos hemos vuelto muy visuales, ¿no? Muy del engaño, muy de la pantalla. Y con eso casi es el apagado, ¿no? Y en cambio, cuando algo se procesa, ¿no? Cuando se escucha con cuidado a un buen amigo, ¿no? A un familiar, una desgracia, o una alegría, ¿no?
un gran cuento, la anécdota del primer beso, ¿no? Cuando se escucha con cariño, uno tiene que demorarse, como las vacas que rumian, ¿no? Y mastican y mastican y tienen hasta 5 estómagos para echar para atrás y volver a procesar. Así, ¿no? No hay que creer que porque llegamos y nos topamos con la pared ya no hay más, sino que nos dice, nos habla, ¿no? Y esa misma demora inclusive hace que las 2 horas, ¿no? En el camión, pues tengan otro tipo de lentitud, tengan una lentitud gozosa, ¿no? Tengan una pausa que es propia, es el abrazo propio del momento, ¿no? Además, ¿por qué medir nuestra vida a través de minutos y horas, tiempo, decir? ¿Cuántas veces nos han preguntado, ¿y cuánto llevas con tu novia? Y automáticamente respondemos, 2 meses, 3 años, 1 semana. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no decir 57 besos y 832 abrazos? Sería una manera más bella de medir nuestra vida. ¿Cuánto haces del trabajo a tu casa? En lugar de decir 2 horas, 3 poemas. Un capítulo y medio. Qué chulada. Y bueno, ya que has tomado a un poeta mexicano, pues coincidentemente yo he tomado asimismo a un poeta mexicano, Antonio Plaza. Pues su vida no me interesa mucho, como sus textos. Si a usted le interesa, búsquelo en Google y ahí está. ¿Para qué quiere que yo se la cuente? Mejor le comparto algo mucho más bonito. El título, Álbum del Corazón, es un título horrible. La verdad es que si yo viera este libro en una librería o en un botadero de viejo, Álbum del Corazón, pues me suena como que algo romanticoso, ¿no? Algo como para la novia. La verdad es que no lo leería. El título es culpa de Juan de Dios Pesa. Él habrá tenido sus razones para titular este libro así. Sus pésimas razones para ponerle el nombre de diario de secundaria. Sí. Álbum del Corazón. Sin embargo, Antonio Plaza es un desgraciado. Es un desdichado. Es un miserable, triste, nostálgico, añorante. Es un maldito bicho social, humano, existente. Es una maravilla del poeta. Y por eso lo trajimos aquí. Exacto. Este tipo es un adicto declarado. Admirable maestro que hay que seguir. Y bueno, en realidad me gustaría terminar el programa con la lectura de un poema. Así es que, pues, ¿por qué no primero nos despedimos y demás para no entorpecer el ritmo de esta conversación? Exacto, de la lectura sobre todo, porque terminar de leer su poema y regresar a la plática no creo poder. Entonces, mejor terminemos de conversar y leemos al final. ¿Qué te parece? Venga, pues para despedirme entonces de esta primera transmisión, quisiera decir, yo quería traer 20 libros, pero no caben tantos en la mochila, ni caben tantos en las manos. La verdad es que hubo una pelea ahí entre Moby Dick y el Ulises, entre Patas Arriba y Rulfo, entre Miguel Guardia y esta Amber Past, la de Huracana, ¿no? De hecho, me hubiera gustado traer esos libros, pero no se preocupen, porque los iremos trayendo de poco a poco. Ya saben, la dosis perfecta, ¿no? No hay que pasarse, solo hay que quedarse colgado. Con eso yo me despido. Es todo tuyo, compadre. Claro, libros hay muchísimos. Por mi parte me encanta El Paraíso Perdido de Juan Milton, Las Flores del Mal de Carlitos Baudelaire, Para mi Santo Ángel de Lorenzo Partido, maestrazo, personal incluso. La Divina Comedia de Dante, incluso su tratado de lenguas vulgares es maravilloso. ¿Son muy vulgares? Es muy tratado. En fin, poetas, está Pita Amor,
pues otra desgraciada, otra miserable, desdichada, también me encanta. En fin, sin embargo, bueno, traje estos tres pues como por hacer un pequeño himno a la irreverencia en esta primera emisión de Letraficantes. Entonces, bueno, recuerden, estamos a través de Difusión Cultural Naucalpan. Recuerden que tenemos una programación semanal. Los lunes tenemos Conversando con Naucalpan, a cargo de Jesús Loredo. Este lunes precisamente estuvo aquí Anabel la Avispa Ortiz, campeona mundial de boxeo, naucalpense. A puro picotazo, carnal. Claro que sí. Entonces es una maravilla de programa porque conocemos a los personajes pues de nuestro barrio. Entonces, muy interesante su programa. Los martes tenemos a Cecilia Figueroa con historias de la princesa proletaria. También un programa muy misceláneo, tiene muchos invitados, tiene, un abanico enorme de temas, de conversaciones, de invitados. Es un buen programa. Como buen banquete, para darse gusto. Claro que sí. Tenemos también los jueves Filosofía, Libertad y Esperanza. Con eso lo dice todo. Julio César Rivera es, quien lleva la batuta en este programa. Siempre unos invitados, pues muy profundos, muy interesantes, las opiniones, las elucubraciones, las divagaciones y las digresiones que entablan en este programa. Los viernes es viernesito de blues, con el blues de los 4 barrios. Aquí tenemos a 3 grandes eruditos de este género musical, Manny Blues, un saludazo por allá. Tenemos a Luis Hernández y a José Peña, quien llevan como equipo este gran programa, que siempre también nos comparten un poco de la historia del blues, un poco de las biografías de los grupos, de los artistas. Entonces, muy sabrosito para un viernesito en la noche, una tacita de café, un cigarrito, tu whiskacho, un librito y un blues. Ambas. Y los sábados, puro rock de Naucalpan. Con Lino Vicious, tenemos aquí el programa, presentamos a las bandas pues oriundas de este municipio, y a veces también tenemos en vivo aquí a las bandas tocando para todos ustedes a través de Difusión Cultural Naucalpan. Este nuevo programa, se adscribe también a la programación a partir de hoy. ¡Hola familia! ¡Ya llegamos! Y pues algún saludo, despedida, mensaje final, porque después de mi poema... No, pues con mucho cariño a quienes me regalaron, me prestaron y les robé. Y con muchísimo amor a quienes pierden, regalan, prestan y roban. Adiós. Claro. Y mi separador es el gran billetito. Por cierto, un dato curioso. Los personajes más importantes en la historia de un pueblo se encuentran en los billetes de menor denominación. Regularmente uno pensaría que pues el más importante está en el de 1000, ¿no? En el de 500, pero no. Conforme el billete es menor, el personaje importa más. ¿Por qué? Porque pasa por más manos. Un billete de 1000, pocas personas lo tienen alguna vez en su vida. Yo jamás he tenido un billete de 1000 en mis manos. Son desconocidos. Entonces ni siquiera sé qué personaje. Seguramente si me dan uno pensaría que es falso. Sin embargo, el de 20, todo mundo lo conoce. Por eso el personaje que está en el de 20 debe ser el más importante. Claro, y nuestra figura de más peso será el calendario azteca. Claro, en la moneda. Y bien, ha llegado el momento de la verdad, o de la falsedad, no sé, de la ficción, de la realidad, de la fantasía. El canto del cisne ahogado. Con este gran poema, en este gran libro titulado Horriblemente Álbum del Corazón, un poema maravilloso, Pobre de mí.
Pobre de mí, las horas que pasaron, horas de luto y de pesares fueron, y las horas que aquellas remolcaron, saturadas de lágrimas vinieron. Pobre de mí, fatalidad sombría me persigue doquier amenazante, y en mis horas salvajes de agonía es un nuevo martirio cada instante. Pobre de mí, para el dolor nacido, es mi vida tormento prolongado. Nadie ha sufrido lo que yo he sufrido, porque soy, como nadie, un desgraciado. Pobre de mí, sin esperar ventura, triste vegeto en aparente calma, y al recordar mi historia de amargura, me punza el corazón, me duele el alma. Pobre de mí, con los pesares lidio, sin esperanza y los tormentos crecen, y aunque bostezo hastiado de fastidio, al bostezar mis ojos se humedecen. Pobre de mí, la mente voladora soñó un tiempo fantásticas beldades, que mi alma, como fuego abrasadora, formada fue de locas tempestades. Pobre de mí, el alma que atrevida, audaz, ayer lo desafiaba todo, es águila sin alas abatida, que imponente se arrastra por el lodo. Pobre de mí, el ánima tan llena de fuego juvenil se fue gastando, y es un alma infeliz, ánima en pena, sombra del alma que cayó luchando. Pobre de mí, tormentos muy atroces, sin piedad mis entrañas atarazan, ni en el bien ni en el mal encuentro goces, la virtud y los vicios me rechazan. Pobre de mí, no arrancan un gemido los arpones que el pecho me atraviesan, pero al sentir mi espíritu caído, me pesa el corazón, los muertos me pesan. Pobre de mí, emponzoñada herida, desgarra el corazón gastado y yerto, vivo para sentirme mi horrible vida, respiro aún para saber que ya he muerto. Pobre de mí, el llanto comprimido en mi rebelde corazón, guardado, tanto permaneció, corrompido, en repugnante hiel se ha transformado. Pobre de mí, en mi fatal carrera llevo una vida miserable, trunca, y al caer en mi lecho yo quisiera no ver la luz ni levantarme nunca. Pobre de mí, al que se muere envidio, y lucho y miro en sueños agitados el tentador espectro del suicidio y la faz de mis hijos adorados. Pobre de mí, el porvenir aterra de esas criaturas que mi pan reciben, y los lazos que me atan a la tierra no los puedo romper, porque ellos sí viven. Pobre de mí, hasta que yo sucumba, debo sufrir la hazaña de la suerte. Solo me queda una ilusión, la tumba. Bendigo a Dios porque inventó la muerte. Moriré y nadie se acordará de mí.
Si un día me has de querer, te debes apresurar.